Y bueno, pues, bienvenidos otra vez. El tema de hoy que yo les propongo que reflexionemos es, ¿qué perdemos cuando perdonamos? Y bueno, esto lo retomé, lo propuse al seminario cuando, bueno, quienes no han estado en otros cafés que he coordinado, pues, de una vez les digo, a mí me encantan las etimologías, me gusta mucho buscar y divertirme, viendo o conociendo de dónde vienen las palabras, las raíces de las palabras. Y cuando busqué el verbo perdonar, me encontré con que tiene en su raíz un verbo en latín que es donare, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera ya nos remite también al castellano, ¿no? Donar es ceder algo, eh, dar algo a alguien más, y en ese sentido, pues perdonar, de alguna manera, en el acto de perdonar, ya estamos cediendo algo. De ahí precisamente que yo me inclinara a formular la pregunta. Si estamos dando algo, ¿estaremos perdiendo algo? ¿No? Entonces, por el momento me gustaría que dejáramos la pregunta ahí como reservada, y me gustaría comenzar por preguntarles por qué o para qué perdonamos. Eh, Pueden remitirse a alguna experiencia personal, no es necesario que la digan, a menos que consideren que lo consideren necesario, pero así, nada más en términos muy generales, ¿qué les parece? ¿Por qué o para qué perdonamos? Sí, comadre, por favor. Me parece que a veces perdonamos para soltar una situación. Sobre todo perdonamos me parece que el perdón tiene que ser muy sincero, porque a veces decimos, sí, te perdono, pero en realidad no nos deshacemos de ese rencorcillo que nos pudo haber provocado una situación, pero cuando uno perdona, en realidad es para soltar ese sentimiento que de alguna manera nos termina lastimando a nosotros. Claro, gracias. A ver, Dani, por favor, y después Juan Carlos. Yo estaba pensando en una situación muy particular y de experiencia, pero creo que se refiere más al perdón en cuanto a la palabra, y creo que es por compromiso. Y casi siempre jugando con niños, todo acaba en pídele perdón, y ahí lo tienes, que le dice, perdón, y el otro todavía le dices, te perdono, pero ninguno de los dos lo siente, simplemente lo hacen porque alguien les dijo que lo hicieran. Entonces, creo que muchas veces, o en el trabajo estaba pensando, uno acaba pidiendo perdón, quién sabe si perdonando, pero mínimo pidiendo perdón por compromiso. Ya, gracias, Dani. Sí, de hecho, también surgió, iba por ahí también otro motivo por el que propuse esta pregunta, y es que también a partir de una experiencia personal, es así como perdoné una vez y me volvieron a hacer lo mismo, ¿no? Perdoné una segunda vez y me volvieron a hacer, ¿no? Lo mismo. Entonces, de pronto es así como, o sea, ¿quién está perdiendo aquí? ¿Yo quien estoy, digamos, dando mi perdón? ¿O es la otra persona, la que efectivamente, amiga, date cuenta, amigos, ya me di cuenta, em, o es la otra persona la que está perdiendo algo? El asunto es aquí, como lo acaba de señalar Dani, que probablemente el perdón está siendo como un objeto, pues, desechable de alguna manera, ¿no? El perdón va de aquí para allá, es manoseado por todos y realmente, o probablemente, no hay como tal una sinceridad, una franqueza, un sentimiento franco, en ese aparente perdón, ¿no? Tenía la mano levantada Juan Carlos y después Vi. ¿Trabajaste un poco, Mariana? ¿Me escuchan ahí? Sí, Ah, listo. Sí, Juan Carlos, sí, por favor. sí. Sí. Un favor, ¿me puedes cambiar el nombre? No me gusta eso de Pilares Preservando. Ah, de acuerdo. Sí, ahorita te cambio. Y,
Y otra cosa, sí, yo estoy de acuerdo con lo que ya comentaron. Estoy de acuerdo con Fanny en que el perdón se puede entender como el soltar, el liberarte, pero también estoy de acuerdo con Dani en que muchas veces es un perdón hipócrita en aras de mantener el orden y principalmente en el trabajo, ¿no? Me hiciste, te hiciste, bueno, dense la mano y pues a trabajar. Y es como que la forma en que te dicen, pues ya, o sea, sí la cagó, pero pues estamos trabajando y como que de una u otra manera lo justificas en aras de la comunidad o de la organización o del equipo. Eso es nada más. Gracias, Juan Carlos. Precisamente esa es una pregunta que tenía planeada, bueno, planeada para planteárselas, y es, efectivamente, con el perdón se puede olvidar y hacer como si nada hubiera pasado, o el perdón, digamos, es una especie de recordatorio que de una herida, ¿no? Que queda ahí y que probablemente se pueda llegar a cicatrizar, digámoslo así, pero probablemente no, también dependiendo del daño que se hizo, ¿no? La profundidad del daño. Nada más lo dejo hasta ahí por el momento y seguía Bri y después Emiliano. Sí, yo estaba pensando justo más allá, o sea, la utilidad del perdón, o sea, como acuerdo social, como un acuerdo como un acuerdo de paz, no sé si por así decirlo, como de, bueno, ok, vamos a estar conviviendo en cierto contexto, entonces mejor llevar la fiesta en paz. Entonces siento que el perdón es como, te perdono, ok, ya todo bien, y sigue como la convivencia, o sea, como un acuerdo para poder vivir ahí, no sé, en cierto contexto, algo así. Yo lo veo como eso, como un pequeño acuerdo de paz para poder seguir. No sé. También estaba pensando lo que dijo Fanny sobre dejar ir, o sea, también el perdón como para tú liberarte de algo que traes como por ahí. Y pues creo que también funciona en este sentido. Ya. Gracias, Bri. Tu respuesta me hizo pensar en otra pregunta. Si el perdón, si entendemos el perdón como esa especie de acuerdo de paz o de, sí, de paz, de cierta armonía, ¿es posible que ese perdón sea momentáneo, tentativo, o efectivamente el perdón tendría que ser para siempre? Lo dejo hasta ahí también. Emiliano, por favor. Ya, perdón, estaba muteado. Pues miren, yo tengo la siguiente opinión, que es que no por fuerza el perdón es algo que se le otorga a alguien más. O sea, entiendo la relación, yo perdono a alguien, ¿no? Siempre hay un segundo o un grupo segundo, porque no tiene que ser por fuerza una persona a la que yo o la persona que se siente afectada va a perdonar. Pero yo creo que el perdón no se trata de beneficiar al segundo, sino de beneficiarse a uno mismo. Según yo, o bueno, mi versión del perdón tiene nada más que ver con uno poder soltar el dolor que trae adentro ligado a la acción ajena y entonces dejar de sentir que hay una injusticia del mundo provocada o enfocada en que la persona que estuvo enfrente de mí me hizo un daño, ¿no? Es soltar el sentimiento de injusticia que hay respecto de, pues no sé, sentirse como injusto por la vida o sentir que la vida es injusta, que nos hicieron algo que es y no válido. Y no digo que no haya injusticia en el mundo, sino creo que el perdón es soltar el dolor que se queda atorado por ese sentimiento de injusticia contra el mundo. Y bueno, hasta ahí. Ya, gracias, Emiliano. Ahorita, también me hiciste pensar si el perdón efectivamente, como tú lo has planteado, si lo concebimos como un bien para uno mismo, entonces, digamos, se puede prescindir del otro. Un ejemplo muy, muy básico, probablemente, pero creo que es ilustrativo, se puede llamar perdón cuando se perdona, digamos, a la distancia, a la lejanía. Esto es, sin que esté presente de manera física o de manera activa esa persona. Es decir, yo decirme, perdono a esta persona, aunque él no lo sepa o ella no lo sepa. Ahí efectivamente hay perdón. Digamos, estamos suponiendo que el perdón es un acto que proviene de uno mismo. En ese sentido, forzosamente para que lo haya un genuino perdón, necesitamos del otro
o basta con que uno se lo diga, se lo repita y tenga conciencia de eso. Lo dejo hasta ahí también. Sigue Dulce y después mi comadre, por favor. Hola, bueno, yo creo que el perdón, o sea, realmente para mí perdonar es muy difícil, precisamente por todo esto que ya han comentado, que a veces solo es un decir, solo una tregua quizá. Y bueno, en este sentido, con la última participación, yo no me acuerdo quién lo dijo, pero es algo que retomo, que perdonar es recordar sin dolor. Y en este sentido, yo no sé si para mí no sería necesario que la otra persona estuviera presente, porque a veces, bueno, puede involucrar a más personas, ¿no? Un perdón, no necesariamente una. Habrá una situación que involucra a varias personas y bueno, sería como que con cada uno, ¿no? Entonces, considero que a veces uno puede perdonar sin siquiera darse cuenta. No sé, si yo me pongo a recapitular las veces en que quizá perdoné a alguien, no puedo decir el momento exacto cuándo fue, pero después de un tiempo me di cuenta que ya, pues ya había pasado como quizá el dolor, la angustia, no sé, el resentimiento hacia la situación o la persona, pero no necesité como de, digamos, como de decírselo o de hacerlo manifiesto en un punto, bueno, manifestarlo en un punto de decir, bueno, aquí, de aquí es el parteaguas para que la vida siga, ¿no? No lo sé. Y en ese sentido, creo que una cosa es perdonar y otra cosa es como reconciliarse, ¿no? Como que volver a donde uno estaba en la relación con la persona con la que se tuvo el conflicto o con la situación. Entonces, uno puede perdonar, pero eso no significa que todo siga igual o que se retome, no sé, una nueva relación. Entonces, bueno, creo que hasta ahorita ahí lo dejaría. Sí, gracias, Dulce. Ahorita me hiciste pensar con esto si en el perdonar, es decir, si asumimos que también el perdón puede llegar a manifestarse, quizá no de manera consciente, digámoslo así, es decir, como tú dices, sin darse uno cuenta, tiene que ver ahí el olvido, es decir, yo puedo olvidar muchas cosas, cada uno de nosotros hemos olvidado muchas cosas de determinadas situaciones, y no es que uno se haya planteado olvidarlo, ¿no? Es que, pues sí, así pasó, el tiempo también hizo lo suyo y nos hizo olvidar de alguna manera ciertas cosas. En ese sentido, perdonar implica olvidar y qué tanto se olvida o quizá qué tanto queremos olvidar, ¿no? En ese acto de perdonar. Bueno, antes le doy la bienvenida a Elsa y bueno, seguía mi comadre y después Luis Miguel, por favor. ¿Me escuchan bien ahí? Ok. Sí, estaba pensando en la relación también que tiene con el que el sentir culpa. Porque yo puedo sentirme muy ofendida por algo que cometió el otro, pero no sé si el otro no me pide perdón porque no siente culpa de lo que hizo. Es más, ni siquiera sabe qué me hizo, ¿no? ¿Qué es lo que me hizo sentir tan mal? Y entonces ahí también tiene que ver con una cuestión de comunicación y también de aceptar que no siempre el otro va a saber qué es lo que me hizo mal, ¿no? Porque a veces también depende de mi actitud, de mi emoción del momento. Y pues también no nos conocemos al 100%, ¿no? Ni uno mismo se conoce al 100% como saber por qué eso te terminó doliendo. Y cuando hablas un poco de esta situación de perdón y reconciliación, coincido con Dulce, no necesariamente es lo mismo, que uno puede perdonar o decir, bueno, ya, ok, pasó lo que pasó, pero nuestro vínculo no va a volver a ser exactamente lo que había antes, ¿no? Ya hay una pequeña marca que nos lastima. Y también con esta cuestión que decías de implica olvidar, me recordó a este evento, no es Esther, pero no sé si los demás conozcan este evento del Yom Kippur, que en la comunidad judía es el día del olvido, del perdón, es el día del perdón. Y tiene que ver con una cuestión de 26 horas de ayuno para hacer una introspección y una reflexión sobre aquello que te lastima, ¿no?
y que al finalizar, pues es soltarlo. No sé si no sé cuál sea la relación, pero también, o sea, no sé cuál sea la relación cultural, porque no puedo hablar de ello, pero sí tiene una implicación de un recordatorio. Entonces creo que también tiene que ver con cómo asimila una situación, porque me parece que cuando no soltamos y lo recordamos y el dolor sigue con la misma intensidad que en el primer momento, es cuando no procede el soltar y el decir, de verdad te perdoné. Y bueno, hasta ahí dejo mi extensa participación. Gracias, comadre. Ahorita recordé una frase, pero bien, bien, bien común, al menos aquí en México, que es, yo perdono, pero nunca olvido. Y hay quienes afirman que quienes no pueden olvidar, no pueden hablar de perdón. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Olvidar forzosamente implica haber perdonado, porque, insisto, hay cosas que se van sin que uno las perciba, ¿no? Uno olvida cosas sin que uno las perciba, y como decía Dulce hace ratito, probablemente se perdonó sin uno haberse dado cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, está muy extraño, pero a veces la mente también nos juega, pues, de esta manera, ¿no? Bueno, seguía Luis Miguel y después Emiliano, por favor. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches. Es que, ¿sabes? Con lo que acaba de decir ahorita Steph, y hace rato también Dulce, ¿sabes? Me surgía de entrada una duda, ¿no? De si es necesario distinguir, digamos, la acción y la persona cuando comienzas a hacer este proceso como de introspección y de dejar ir las cosas, ¿no? De perdonar. O sea, a lo mejor puede que a una persona, y digo, es un ejemplo un poco fuerte, pero ahorita con todo lo que estaban diciendo se me vino mucho a la mente, ¿no? O sea, no es que hoy en día en Alemania la nueva generación de judíos haya perdonado a los alemanes y por ello les permita compartir nuevamente la misma tierra, ¿no? Pero también, no sé, se me viene un poco a la mente el hecho de decir, bueno, ¿qué pasa si en aquel lugar, donde fue un campo, ¿no? De pronto se hace ahí un museo y las personas que van ahí, lo que les interesa más que hacer este momento de reflexión, de perdón, de olvido, qué sé yo, lo que les interesa es tomarse una fotografía, ¿no? Entonces, la persona que ya se va y se toma la fotografía, ya no sé si está buscando hacer un tipo de olvido, ¿no? Un tipo como de perdón, de una cierta renuncia a aquello que pasó, ¿no? También no sé, o sea, digamos, bueno, tú sabrás más de esto, ¿no? Pero algunos profesores alemanes, judíos, que durante las guerras fueron exiliados una vez que concluyó este periodo, ¿no? Bélico, se les invitó nuevamente a dar cátedra, ¿no? No sé cómo ellos pudieron haber sentido el hecho de decir, ven, ¿no? Reintégrate a tus actividades, ¿no? No sé si ahí el perdón, ¿no? O sea, o esa palabra aplique como luego se dice aquí en México de borrón y cuenta nueva, ¿no? No lo sé, ¿no? Y ya hasta ahí lo dejaría. Gracias, Luis Miguel. Creo que tocas puntos bien importantes que me remiten a Hannah Arendt, precisamente, filósofa de origen judío, alemana, y es que ella habla en algún momento, aunque no digamos, elaboró toda una disertación extensa sobre el asunto del perdón, sí tiene por ahí comentarios, algunos comentarios muy, pues no sé, creo que sí dejan pensando, sobre todo en la obra de la condición humana, donde apunta a que el perdón puede desembocar en un acto político. Es decir, y de hecho hace una crítica, ¿no? Al origen del perdón en la rama, digamos, o en el ámbito religioso. Se parte de que únicamente un ser, digamos, superior, como lo sería Dios,
es el único que puede otorgar el perdón, ¿no? Y en este sentido, Hannah Arendt dice, probablemente tendríamos que alejarnos de que únicamente alguien superior a una condición meramente terrenal o mundana, como son los humanos, puede otorgar el perdón. En todo caso, y sostiene ella, ahorita les comparto una cita, ahorita la busco, en todo caso, un perdón genuino, que se afirme como genuino, es tal en la medida en que se da entre iguales, ¿no? En este caso, entre humanos. Y únicamente, y aquí afirma, ¿no? Lo que les comentaba hace ratito, únicamente hay perdón no solamente entre humanos, sino que además tiene que ser la participación activa de los implicados, ¿no? Es decir, tienen que estar presentes las dos partes, tanto el victimario como la víctima, y ahí hay una relación política, ¿no? Que se establece, es decir, se afirma o se asume que hubo una irrupción, un daño, que hubo una herida, digamos, y sin embargo, esa irrupción no puede, no impide que las cosas continúen de manera normal, ¿no? La normalidad a partir de ese momento ya no existe más. Y sin embargo, hay una relación política, un vínculo, digamos, político entre las dos partes. Entonces, para ella, el perdón es necesario en la medida en que nos permite conformar ciertos lazos, aunque estos lazos definitivamente ya no sean los mismos que antes, ¿no? Entonces, bueno, por ahí más o menos iba la postura de Hannah Arendt a propósito de tu comentario, Luis Miguel. Gracias. Y bueno, sigue Emiliano y ahorita te cedo la palabra por si quieres compartirnos algo más. Por favor, Emiliano. Perdón, es que me cuesta trabajo esto del mute y el unmute. Pues yo quería decir un par de cosas. Primero, sobre lo que comentaron hace rato respecto de que el perdón quizá no sea lo mismo que la reconciliación. Yo creo que tienen mucha razón al decir eso, porque una cosa es el acto justo dual donde aparece quien perdona y quien es perdonado y generan un espacio en el que pueden volver a convivir o en el que de alguna manera, es que no por fuerza tiene que ser negar lo que sucedió o asumir que lo que sucedió no va a volver a suceder, ¿no? A veces perdonar a una persona implica entender que la condición de esa persona va a ser que siga cometiendo esos errores y sí, estás en un ambiente de trabajo y no es tan fácil como negarte el hecho de que vas a tener que seguir conviviendo con esta persona, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo quisiera decir como que la reconciliación seguramente es un efecto de perdonar, pero no es un efecto necesario, no por fuerza tiene que haber reconciliación. Sin embargo, yo creo que para que haya reconciliación sí tiene que haber de alguna manera perdón. Es necesario que los involucrados suelten el dolor que tienen dentro para poderse reconciliar, si no, hay una clase de forzamiento de la convivencia. Y luego, respecto a lo que dijeron ahorita de los judíos en Alemania, yo creo que es muy parecido a la situación de los afroamericanos en Estados Unidos, ¿no? El odio que hay sobre un grupo que en su momento, hace muchas décadas o inclusive siglos, llegó a tener un control tal y un dominio tal sobre el otro grupo que, bueno, pues hay un rencor terrible arraigado en el grupo de los afroamericanos, ¿no? Respecto de los blancos en Estados Unidos. Y el problema en parte es que muchos de los que pertenecen a este grupo, aunque viven manifiestas pues actos racistas de parte de los blancos, también están en un lugar muy distinto y se montan en un miedo y en un coraje que no les corresponde propiamente, así como un judío nacido hace 20 años no tendría nada que estarse quejando del holocausto de alguna manera. No es su dolor, es el dolor de sus antepasados y no es el chavo de 20 años alemán el que le hizo un crimen horrible a él, son sus antepasados los que cometieron un crimen terrible, ¿no? Entonces, no sé si llamarle perdón o no a lo que sucede con el pueblo judío cuando decide seguir viviendo en Alemania, porque además tampoco es como que vivan muchos judíos en Alemania, redujeron muy drásticamente su población. Entonces, no sé, pienso que puede no haber un perdón ahí, que tenga más que ver con una necesidad social de seguir participando y seguirnos moviendo y no tanto con un sentimiento genuino, que además, ¿cómo le vamos a cargar el sentimiento genuino a un pueblo entero cuando el perdón es algo personal? ¿Cómo vas a decir que los judíos perdonaron a los alemanes? ¿Qué tal si tú no los perdonaras y eres judío, no? Entonces,
pues no sé, creo que son muchos factores. Y de nuevo, la cuestión de la practicidad y de cómo cómo convivimos o cómo nos conllevamos en la vida cotidiana, no siempre tiene que ver con que seamos capaces o no de perdonarnos, ¿no? Reconciliarnos sí, pero no que podamos convivir o no que podamos aceptar que tenemos que convivir con los demás. Yo creo que a muchas mujeres seguramente les pasa que hay hombres nefastos en sus vidas que no pueden simplemente desaparecer como un maestro o como una figura de autoridad por ahí, y que no lo estás perdonando y vives muy tranquila de la vida teniendo a su ojete a tu lado, ¿no? Y no ha habido ninguna reconciliación ni ningún proceso de superar nada y pues hay convivencia, ¿no? Uno tiene, es horrible, pero que aprender a convivir con ciertas personas y con ciertas actitudes más allá de que uno pueda o no perdonar lo que está sucediendo. Y ya. Gracias, Emiliano. Ahorita lo que comentaste, trasladando justamente el ejemplo de los judíos en Alemania, hace ratito para mí era inevitable recordar lo que hace algunos meses, no sé hace cuántos exactamente, pero seguramente se enteraron que López Obrador en alguna mañanera dijo, ¿no? Que teníamos que exigir al gobierno español, me parece, que se disculpara por la conquista de América, ¿no? O lo que se ha denominado la conquista de América, que a muchos en ese momento pues nos pareció absurdo, ¿no? Muchos se burlaron, hicieron memes. En este sentido, y a partir de lo que nos ha comentado Emiliano, ¿consideran ustedes que las deudas, las culpas se pueden heredar? Y en ese sentido, alguien que quizá directamente no estuvo involucrado, ¿no? Como ahora, digamos, los descendientes de aquella población, ¿no? Que vivió en estas tierras y que, bueno, nosotros somos efectivamente la descendencia de ellos. Nosotros heredamos esas, digamos, somos los que deberíamos, en todo caso, exigir el perdón, que se nos pida perdón, y en ese caso, ¿qué consecuencias tendría o qué implicaciones tendría? Además de que si hemos heredado efectivamente, o más bien el pueblo español, el de hoy, ¿no? El que está viviendo en ese territorio, hereda las culpas de sus antepasados, ¿no? Estas dos partes, ¿qué opinan ustedes en este sentido? Luis Miguel, ¿tenías algo que compartirnos, por favor? Sí, ¿qué tal? Oye, es que me quedé pensando mucho en lo que estaban diciendo. Bueno, lo que acaba de decir Emiliano, vamos, ni una coma le puedo poner, ¿no? Pero sí que es verdad que me estaba preguntando una cuestión, tanto relacionando lo de Emiliano con lo tuyo de Hannah Arendt, sobre la consecuencia del perdón, ¿no? O un poco como la relación entre el perdón y el castigo, ¿no? Y se me venía un poco a la mente como dos ejemplos, ¿no? El primero un tanto como el de el juicio a Eichmann, ¿no? Porque y en el cual, eh, o sea, no sé qué tan involucrada estuvo ahí Hannah Arendt, ¿no? En la película de Hannah, por supuesto, parece que sí lo está, ¿no? Pero, o sea, me parece muy interesante porque, digamos, la parte legal, y es sumamente fascinante, ¿no? Eh, cuando se les pregunta, bueno, o sea, ¿eres consciente de todas las muertes que provocaste? Y dice, bueno, demuéstrame a mí a quién maté, ¿no? Entonces, eso es muy fuerte porque, digamos, eso es Eichmann, ¿no? ¿Y qué pasaría con este señor Adolfo, ¿no? No vamos a pronunciar su apellido ni porque no lo vamos a perdonar ni lo vamos a olvidar, ¿no? Pero creo que basta con llamarle Adolfo, ¿no? Entonces, y también era una cosa muy interesante porque pareciera entonces que, digamos, de alguna manera la legalidad permitiría ciertas situaciones, ¿no? Por las cuales, y hay una caricatura que se llama South Park, ¿no? Donde de repente hay un episodio de un empresario, ¿no? Que contamina constantemente el agua, ¿no? Con petróleo, y que un poco como lo decía Emiliano, ¿no? Y creo que también hace rato Juan, no lo recuerdo bien, pero en la cual decir perdón es ya muy sencillo, ¿no? Es demasiado hipócrita y entonces no importa todos los daños que hagas, porque sabes que lo único que se te va a pedir legalmente es que pidas perdón, ¿no? Entonces el episodio de repente muestra a este señor, ¿no? En distintas escenas, ¿no? En todas diciendo perdón, 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 perdón,
pero dices, es que ya parece que se dice sin un valor, ¿no? Genuino, sin un sentimiento donde, o sea, ya, no sé, ¿no? Y sabes, el otro ejemplo, un poco a propósito de la ley Olimpia, ¿no? Y de los castigos, que me parece muy, muy interesante el asunto, porque hasta cierto punto, como yo lo puedo ver, hay como un gran gozo por las consecuencias, por el castigo que se va a adquirir, ¿no? Bueno, más bien que se va a dar. Pero yo no sé si una vez que esta persona, este hombre, ¿no? Eh, esté en la cárcel y demás, con eso a la chica se le pueda dar una especie de perdón, no solo de palabra, como antes decía, ¿no? O sea, uno hipócrita, ¿no? Sino uno quizás simbólico, ¿no? En el cual puedas dar como, en la medida en que entiendas que la persona que hizo esto, ¿no? Que te traicionó, va a estar pagando su deuda contigo, ¿no? De pronto esto te pueda generar un cierto tipo como de paz, ¿no? Que pueda casi decirse, pues es como una especie de perdón, ¿no? No me lo dice, pero por su castigo lo hace, ¿no? Que a lo mejor es lo que más importa. Por eso hace rato decía, no sé si en el perdón se pueda llegar a distinguir entre la persona y la acción, ¿no? Y ya, hasta ahí lo dejo. Gracias, Luis Miguel. Ahorita con tu comentario creo que ya estamos entrando en los límites, ¿no? Entre el castigo ahorita que lo mencionaste y la justicia. Y para mí también es inevitable recordar esta consigna en todas las marchas. Me voy a atrever a decir en todas las marchas porque es muy común de verdad escucharlas, que es ni perdón ni olvido, ¿no? En los casos de los movimientos, bueno, cada que recordamos del 2 de octubre, el movimiento estudiantil del 68, ahora con Ayotzinapa, con los feminicidios, o sea, es declarado, ¿no? No vamos a otorgar el perdón, en este caso, bueno, al Estado, a quienes representan a la justicia y que han hecho caso omiso de los casos. eh, no hay un perdón y no hay olvido, ¿no? Se mantiene viva esa, híjole, me voy a atrever aquí a decir, ese quizá deseo de venganza o efectivamente es una intención de justicia. Eh, Aquí ya entraríamos en otros temas, por supuesto, bueno, sin duda esto abarcaría muchos otros cafés, pero de pronto es así como, entonces efectivamente, o en todo caso podríamos afirmar que cuando hay perdón, ¿se puede hablar de justicia? ¿O efectivamente más bien necesitamos de estas esferas jurídicas, en este caso la policía, que haga efectivo un castigo para que yo pueda otorgar el perdón? Eh, bueno, no sé, lo dejo hasta ahí. Y bueno, tenía la mano levantada Elsa y después Eric, por favor. Bueno, pues hay muchísimas cosas, ¿no? que decir sobre el tema, pero yo estaba pensando esta parte de, yo muy atrás, ¿no? Si es necesario que exista el otro para que yo le pida perdón o yo elabore un perdón. Y hoy sabemos que es muy terapéutico elaborar perdones en ausencia de los victimarios, ¿no? Porque partimos de cierta base en donde si tú elaboras un perdón, no es para el otro, sino es para que tú, como ya le habían dicho, liberes una carga o un afán de castigo o esa parte de resentimiento que traes cargando y que a veces no te deja ni vivir. O sea, todo lo tienes así como acumulado y te sigue molestando día a día y no lo liberas y entonces el otro ni se entera y tú estás, pero en un shock. Entonces, tú puedes elaborar perdones, hay muchas técnicas para elaborar perdones desde el punto de vista terapéutico que te liberan de eso. Pero también me quedé pensando en que muchas veces, en cuestiones de violencia sobre todo, violencia de la familia hacia los menores, ¿no?
en abusos, en violaciones, etcétera, sí es importante que la gente no lo olvide. O sea, esto también es una situación que al perdonar no necesariamente tú tienes que olvidar, que decir, bueno, ya pasó, borrón y cuenta nueva. No, se perdona, pero no se olvida. ¿No? Y yo creo que eso tiene que ver mucho con las cuestiones políticas también que estaban planteando y con todos los feminicidios y la violencia contra la mujer, ¿no? O sea, se puede a lo mejor perdonar para yo no traerlo todo el tiempo en mi cabeza y dándole vueltas y cómo me vengo y ojalá que esto pasara y el castigo, pero no lo olvido y de qué manera colaboro o lo sublimo o hago algo para liberar esta parte al no olvidarlo, ¿no? De hecho, el Museo de Memoria y Tolerancia habla mucho de esto, ¿no? Que en el perdón entra la tolerancia para aceptar que el otro es diferente a mí, ¿no? La tolerancia vista desde la diferencia del otro. Entonces, yo puedo estar sintiendo algo terrible por lo que el otro hizo y el otro ni siquiera lo percibió. Pero no lo olvido, sigo haciendo algunas cosas para sacar esta parte del dolor, que es lo más crítico que se da en el agravio, ¿no? Pero entonces, yo creo que en la parte política muchas veces se exige esto de un castigo porque dentro de los propios senos familiares no se reconoce el agravio, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que se está reclamando algo más fuerte porque en las familias se diluye, se normaliza la violencia, incluso hasta puedes llegar a violentar nuevamente a la víctima, así minimizando todo lo que pasa, ¿no? Entonces yo creo que la instancia política, en este caso el Estado, pues está haciendo su parte en términos de una justicia que normalmente no se da dentro de la sociedad por sí misma. Es como yo lo percibo. Gracias. Gracias, Elsa. Y ahorita, y sobre todo poner el énfasis en eso, ¿no? En el caso de los crímenes de Estado, no es que se trate de casos aislados, ¿no? Es una cuestión estructural. De ahí precisamente que, o posiblemente sí podríamos plantearnos como la posibilidad de hablar de esa justificación de un no perdón, ¿no? Cuando se trata de algo que es estructural, que pasa todos los días, a todas horas, y que no hay una reacción, una política efectiva por parte de quienes tendrían que asegurar, ¿no? En este caso, pues el bienestar de la población, pues ahí probablemente es ahí cuando dices, híjole, entonces, pues no pasa nada, entonces de ninguna manera, ¿no? Voy a otorgar mi perdón porque a lo mejor incluso es como profanar, ¿no? Ese sentimiento, es eso que de lo que me voy a liberar con alguien a quien ni siquiera le importa, ¿no? Pero insisto, el asunto es que el Estado es el que tendría que asegurar, ¿no? Es ahí la distinción. El Estado tiene un poder, digamos, soberano frente a la población, en contraste, por ejemplo, con un daño que pudo hacer un amigo o una amiga o la pareja, etcétera, ¿no? Ahí quizá hay una relación de iguales y sin embargo el Estado tiene un poder, ¿no? Y bueno, es interesante ese asunto. Y antes de cederle la palabra a Eric, ya encontré la cita de Arendt que les quería compartir. Esto, les digo, está en La condición humana. Dice, el perdón, ciertamente una de las más grandes capacidades humanas y quizás la más audaz de las acciones en la medida en que intenta lo aparentemente imposible, deshacer lo que ha hecho, lo que ha sido hecho, y logra dar lugar a un nuevo comienzo allí donde todo parecía haber concluido, es una acción única que culmina en un acto único. Es decir, parece ser que Arendt sí afirma que en el acto de perdonar, en el acto de dar, de donar ese perdón al otro, se instaura un nuevo comienzo y pues yo no sé si aquí entraría lo que decía Luis Miguel hace ratito, borrón y cuenta nueva, pero efectivamente hay una relación que no se puede normalizar. Ahí hay un quiebre sin duda, no puede ser lo mismo que había sido antes, y probablemente no se olvida tampoco, ¿no? Como lo decías tú también, Elsa, hace ratito. Pero bueno, ahora sí, Eric, después Bri y después Emiliano, por favor.
Sí, bueno, yo iba a retomar un poco lo que estaban diciendo, un poco de para qué perdonar y en qué momento perdonar en el sentido de, de la memoria que se tiene, ¿no? O sea, cuando pareciera que si un alemán de 20 años se encuentra con un judío, pareciera a simple vista que el judío tiene que recibir un perdón, ¿no? Del alemán, ¿no? Y el alemán tiene que pedir perdón, ¿no? Por algo que vaya, que no hizo. Pero, y hasta ahí, pues entiendo esta discusión que se tenía, ¿no? De que no es la responsabilidad a lo mejor de, pues ni de los alemanes de estar pidiendo perdón, ni de los judíos de pedir exactamente un perdón en ese momento, pero pienso más en el sentido de la memoria histórica, que cómo se construye una memoria histórica y qué es lo que nos dejan nuestros antepasados, pues sí, para ir recordando, ¿no? Que ciertos actos no se pueden olvidar. Yo no sé si todo se tenga que, en todo momento se tenga que pedir perdón de todo o exigir un perdón, ¿no? Eh, Vaya, cuando uno piensa en los 43, al menos aquí en México, pues es algo que cala, ¿no? Y que a lo mejor nos va a calar a nosotros porque nosotros lo vivimos como la mayoría de nosotros como estudiantes, como en algún momento exigíamos justicia, ¿no? Y se hacía la consigna esta, ni perdón ni olvido, ¿no? Contra los asesinos, contra el Estado. Vaya, no sé si siempre cabe la palabra perdón, ¿no? Porque desde mi punto de vista también, el perdón tiene que ver, como le decía Emiliano hace rato, en un carácter individual, hasta cierto punto, ¿no? Yo puedo perdonar a alguien por un acto que hizo, pero eso no quiere decir que todos tengan que perdonarlo, ¿no? Y creo que el perdón más allá le sirve a uno, ¿no? Nos sirve a nosotros para liberarnos, como bien se ha dicho, ¿no? Pero sí no creo que siempre se tenga que pedir perdón de todo, ¿no? A veces se exigen otras cosas, ¿no? Gracias, Eric. Ahorita me hiciste recordar a otro filósofo que habla sobre esto precisamente, de que no se otorga el perdón o no debería otorgarse el perdón en cualquier circunstancia. Es Derrida, es un filósofo, bueno, fue un filósofo que murió en 2002 y él hablaba, nuevamente retomaba la cuestión del perdón en el ámbito político y encontré una cita donde explícitamente habla de esto, ¿no? El perdón no es algo que se manosee ni que se tenga que otorgar en cualquier momento, ¿no? Dice, no se puede perdonar o no se debería perdonar. Solo hay perdón si hay allí donde hay algo imperdonable. Es decir, cuando hay un suceso que efectivamente sea considerado como, pues no sé, inconcebible, llamémosle así, ahí entonces puede efectivamente hablarse de perdón, ¿no? En caso de que alguien desee concederlo o darlo. Entonces, en este sentido, voy a irme un paso más atrás. ¿Existe algo verdaderamente imperdonable? ¿Qué opinan ustedes? Sigue Bri, Emiliano y después Luis Miguel, por favor. No te voy a contestar esa pregunta, Mariana. No lo sé. Pero, ya esto se me olvidó que iba a decir. Ya, sobre el olvido y el perdón, no sé si puedas perdonar algo que no te acuerdas. O sea, es como, yo creo que no olvidas, pero quizás la manera en que te afecta ese recuerdo o ese suceso va cambiando. O sea, ya no te afecta igual que al principio. Entonces creo que a partir de todo un proceso que tiene que ver con, quizás no necesariamente con el involucrado, el que te hizo sentir eso, puede ser un perdón que individual, o sea, como yo ya no quiero esto, entonces lo voy cambiando y perdono a esta persona o este suceso, y cada vez que vuelves a recordarlo ya no te duele igual, o sea, como que el efecto que tiene en ti ya es diferente, entonces creo que solo así se puede lograr el perdón algún día, no lo sé. Tampoco sé si es el objetivo de todos, ¿no? Perdonar. Y yo creo que también lo que decía Elsa sobre la tolerancia, no creo que todo se pueda tolerar y tampoco creo que todo se pueda perdonar, pero no estoy segura qué sería imperdonable en este sentido. No tengo esa respuesta ahorita. Gracias, Bri. En este sentido, también el tiempo tendrá que ver
para que se pueda hablar de un perdón así abiertamente, genuino, pleno. El tiempo nos da, digamos, esa, o es una arma o un aliado, ¿no? Para poder otorgar el perdón. Probablemente sí, ¿no? Bueno, no lo sé, ahorita me dicen qué opinan. Sigue Emiliano y después Luis Miguel, por favor. Muy bien, yo tengo dos intervenciones que hacer, o bueno, dos comentarios en direcciones un poco distintas. Una es, hace rato estaban preguntándose si la justicia y el perdón tendrían algo que ver en el sentido de que si era necesario hacer justicia para que el perdón tuviera algún sentido, ¿no? Tuviera alguna clase de castigo, alguna clase de consecuencia, o pues que en el mundo se presentara una serie de condiciones que hicieran que quien tiene que perdonar sintiera que se hizo justicia, para que su perdón esté completo de alguna manera. Pero entonces yo me pregunto, ¿será que solo podemos perdonar aquello que tuvo una motivación injusta detrás de sí? O sea, yo creo que el perdón también existe cuando alguien por accidente te lastima, o cuando por accidente o azar suceden cosas muy negativas y tú tienes que perdonar a quienes estuvieron involucrados aunque no hayan participado de manera voluntaria, ¿no? Por ejemplo, si alguien atropella a un familiar tuyo por accidente, hay un punto en el que tú debes poder perdonar a esa persona, pero tienes que saber que esa persona no actuó con alevosía, ¿no? Que hubo un accidente ahí, y sin embargo yo creo que sí es necesario que perdones a esa persona. Necesario en el sentido de nuevo, es algo que ayuda a que uno mismo supere su condición, y no supere en el sentido de volverse mejor, sino de soltar el dolor que uno anda cargando por la vida, ¿no? Yo creo que lo que comentaba Elsa es muy acertado en ese sentido. El perdón es una cosa personal que ayuda a que uno avance, no a que los demás puedan hacer algo con su vida porque los perdonamos. Y luego, por otro lado, quería comentar, ¿qué les parece? Son como dos preguntas. ¿Será importante que si yo, o bueno, que si el grupo de personas que iban a perdonar al otro grupo de personas sigan vivas al momento de que ocurra el perdón? ¿O no importa que ya no estén ellos porque de alguna manera sí se hereda el dolor del, pues, los familiares o las personas que vivieron un determinado horror? Digo, yo personalmente, pues no me tocó vivir la Guerra Civil Española, pero soy familiar de personas que salieron huyendo de la guerra por Franco, ¿no? Yo no me siento en la situación de exigirle a los herederos de Franco que me pidan perdón, y no porque no haya una clase de deuda extraña en el sentido de mi vida fue muy afectada o mi vida es muy la que es, en parte producto de lo que pasó en su momento, ¿no? Y de que entonces mis familiares tuvieron que emigrar y llegar a otro país. Entonces, no sé, es que es raro, porque de nuevo, el tiempo cambia mucho las cosas. Yo estoy en una posición muy distinta a la que estaban mis familiares cuando tuvieron que tomar las decisiones que tomaron a causa de lo que estaba haciendo Franco. Entonces, yo no sé si estoy seguro de que yo tenga que perdonar a nadie porque yo ya no soy quien se siente en la deuda, a pesar de que sí soy afectado por lo que sucedió en su momento, ¿no? Y por el otro lado, si ya no está quien hay que perdonar, ahí yo creo que es al revés. Yo creo que es muy importante perdonar a quien se ha muerto, ¿no? Por ejemplo, la situación terrible de un abuso sexual dentro de una familia, se muere el tío degenerado que se la pasó violando a la sobrina, y la sobrina no supera su problema porque el tío se haya muerto, y todos aplaudamos de que qué bueno que el tío degenerado se murió. La chava tiene que poderlo perdonar de alguna manera, ¿no? Entonces, no sé, creo que es bastante complejo hablar del perdón. Y ya. Gracias, Emiliano. Yo me puse el saco con ese ejemplo de la guerra civil, pero en este caso con el movimiento del 68 y Luis Echeverría, que muchos, cada que dicen, no, pues hoy cumpleaños Luis Echeverría, y uno dice, no inventes, o sea, el viejito todavía anda ahí, o sea, ya, por Dios, que ya se muera, o sea, nada más nos está quitando aire, ¿no? Pero bueno, justamente porque, bueno, se ha documentado, ¿no? Que él estuvo, ¿no? Bueno, a pesar de que no fue presidente en ese momento, sí estuvo coludido con la policía de ese momento, bueno, quienes reprimieron a los estudiantes, ¿no? Pero ahí sí yo tendría que decir que no sé si, yo personalmente, yo, Mariana, en este momento, no, creo que no perdonaría a ese señor ni vivo ni muerto, ¿no? A pesar de que él no me hizo nada a mí, ¿no? Directamente, pero bueno, efectivamente las consecuencias están, digamos, lo presente tiene o tuvo o proviene más bien, ¿no? De los hechos del pasado, y bueno, él estuvo ahí inmiscuido.
Pero bueno, Luis Miguel, por favor. Es que, ¿sabes? Yo, a propósito de tu primera pregunta, la de si se pueden heredar deudas, digamos un poco chiste de mal gusto, ¿no? Eh, pues y pensaba que sí, por supuesto, los bancos son los primeros en decirte sí, ¿no? Y es obligatorio, claro, excepto si compras un seguro, ¿no? Que luego el seguro termina más bien valiéndoles a ellos, pero no tanto a aquel de las deudas o a la familia, ¿no? Entonces, eso es por una parte. Luego, sobre eh, qué podría ser algo imperdonable, híjole, igual continuando, ¿no? Con el mal gusto, eh, pues, y quizás recordando mi infancia, ¿no? Donde ya sabes que dicen todos los psicólogos o los psicoanalistas que es de donde vienen todos nuestros problemas, pues en mi infancia, ¿no? De católico, pues yo te diría que la muerte de Dios, ¿no? Bueno, matar a Dios, pero pues es que tampoco lo sé, ¿no? Porque, digamos, Nietzsche no estaría muy a gusto conmigo, ¿no? En ese sentido. Y también creo, ¿no? O sea, a propósito de esto, que tal vez, solo tal vez, algo que pueda ser imperdonable, sí va a depender mucho del presente, de las personas que vivan en eso, ¿no? En esa situación, y de alguna manera hasta de los prejuicios que se puedan llegar a tener, ¿no? De las costumbres, para las cuales de repente algo o alguien resulte ser esto, ¿no? Algo, una persona no grata, ¿no? Que ha hecho algo imperdonable, ¿no? Porque no solamente ha atentado contra alguien así de manera directa, sino que la dimensión de su efecto, ¿no? Del dolor que ha causado, resulta ser casi un poco como tú describías a Echevarría, ¿no? O sea, no me lo hace a mí directamente, pero me resulta imperdonable todo lo que pasó, todo lo que hizo este señor, ¿no? Y un poco como lo de hace rato que te decía con Adolfo, ¿no? O sea, es fuerte, es feo, ¿no? Y claro, parece imperdonable, ¿no? Pero bueno, ya hasta ahí la dejaría. Perdón mis malos chistes de gusto. Gracias, Luis Miguel. No pidas perdón. Recuerda de Derrida, no se puede pedir perdón por estas cosas tan, pues, pedestres, ¿no? ¿No? Cosas imperdonables, hay que pensar en eso. Bueno, si es que abogamos por esa postura, ¿no? Esther, por favor. Yo justo estaba pensando en esto de los imperdonables cuando hablaba Emiliano, y que dice, bueno, a alguien muerto se le puede perdonar. Yo creo que si ahora hubiera un movimiento para perdonar a Franco, aunque esté muerto, yo estoy segura de que habría o a Hitler o a Stalin o a cualquiera de los dictadores, a Pinochet. O sea, yo creo que queman las calles, ¿no? O sea, bueno, y yo con ellos, en primer lugar. Entonces, porque uno dice, bueno, a lo mejor no hay personas imperdonables. O sea, en principio mi postura es no hay personas imperdonables, sino actos imperdonables. Pero cuando los actos se vuelven, pues, la matriz de tu vida, pues sí, tú te vuelves imperdonable. O sea, yo no creo que se pueda perdonar, ni que se deba perdonar, ni que se deba incluir como santos o como accidentes en los libros de historia a aquellos que cometieron masacres. Yo creo que no. Yo creo que hay que ponerlos en su lugar con justicia, digamos, y sin compasión. Gracias, Esther. Ahorita recordé algo que creo que puede, una pregunta que puede desembocar en otra, pero en una discusión mucho más intensa de la que ya estamos teniendo, y es si el perdón es un medio o debería ser un medio o un fin. Lo planteo hasta ahí y ahorita me dicen qué opinan. Sigue Elsa y después Emiliano, por favor. Para mí los actos imperdonables tienen que ver con las torturas o abusos a menores. Porque si hay alguien que no se puede defender y no está en condiciones de hacer nada, son los menores. Entonces, esto sí son situaciones imperdonables que se debería también de no dejar pasar y de luchar para que se pare esos abusos, ya sea de los papás, de los familiares o de personas
extraños, pero lo peor es que casi siempre es dentro del seno familiar, entonces eso se me hace imperdonable. Y bueno, yo creo que la última pregunta, que ahorita que la hiciste, en algunos casos es un medio para liberarte, como yo lo entiendo, el perdón, la persona se libera de la carga, se mueve del lugar, se puede ir hacia otro tipo ¿Quién de... fue el chugo que se vino a orinar al bote? Pero también es un fin en muchos casos para poder avanzar, ¿no? Para poder retomar la vida la misma persona. Porque a veces se quedan estáticos cuando tienen un conflicto fuerte o los niños o las personas que sufrieron abuso, si no hacen un proceso terapéutico, pueden quedar varados ahí durante toda su vida, ¿no? Entonces, digo que también es un medio y un fin, dependiendo del contexto, dependiendo de si es algo, yo estoy hablando de casos individuales, ¿no? Pero de casos, por ejemplo, de la sociedad, yo lo de los 43, digo, es un fin y es un medio y es todo, ¿no? O sea, porque es una situación terriblemente fuerte como para considerarla nada más el fin, sino es un medio también para liberar a todas las familias que están sufriendo ese sufrimiento. Gracias, eso es todo. Gracias, Elsa. ¿Y qué pasaría del otro lado, no? Pensemos ahora del lado del victimario. Posicionémonos en ese lugar. El perdón, ofrecer, bueno, más bien pedir perdón, ¿cómo se estaría, cuál es la dinámica del perdón que se está jugando ahí? ¿Sería un medio o el fin en sí mismo? Bueno, sigue Emiliano y después Luis Miguel, por favor. Yo hago una participación muy corta esta vez. Me parece que deberíamos distinguir si hay alguna diferencia entre el perdón individual que le da un sujeto que es víctima de algo a un grupo o a una persona y el perdón que le dan las personas que están alrededor y son testigos de la injusticia que se cometió contra tal. Porque lo que estamos hablando, por ejemplo, de los 43, yo me siento muy indignado con lo que pasó en el país, pero yo creo que mi perdón respecto de lo que hizo el gobierno y lo que hicieron los grupos paramilitares, narcotraficantes, etcétera, que participaron en este acto terrible, no es el mismo ni de pedo que el perdón que van a sentir los papás si es que deciden perdonarlos en algún momento, ¿no? Entonces, creo que hablamos como de dos tipos de cosas distintas que suceden, ¿no? Tenemos un sentimiento colectivo de desacuerdo con ciertos eventos, pero dentro de nuestro sentimiento colectivo hay unas ciertas partes que tienen un sentimiento personal. Y ahí está el vez donde yo me separaba de mi incapacidad para perdonar a Franco, porque yo no siento culpa, o más bien yo no siento rencor contra Franco. No es que no reconozca que fue terrible lo que hizo, pero yo no me siento en ese sentido en el lugar de perdonarlo, porque yo no me siento la víctima directa de él, ¿no? Yo puedo reprobar totalmente lo que sucedió, pero no puedo ponerme en el lugar de lo perdono o yo supero, porque yo no tengo que soltar un dolor, ¿no? Bueno, pero hasta ahí. Gracias, Emiliano. Es bien interesante esto, yo no lo había pensado, pero sí, parece que sí, efectivamente hay determinadas intensidades del perdón, dependiendo en dónde nos ubiquemos, ¿no? Quizá entre más cercanos estemos a ese núcleo de daño, de herida, nuestro perdón primero se juega en el ámbito del tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar superar, si es que tal cosa es posible, superar el hecho? Y en ese sentido, otorgar el perdón, ¿no? ¿Qué tan distanciados estamos? Dependiendo de qué tan distanciados estemos de ese hecho, es que la intensidad del perdón o el perdón mismo, ¿no? Nos convoca o no tanto, ¿no? Es interesante, no lo había pensado así, gracias, Emiliano. Y a propósito, ahorita te doy la palabra, Luis Miguel. También una de las frases icónicas, ¿no? de estos personajes en la historia que han hablado sobre el perdón es pues el mismo Jesucristo, ¿no? Cuando está en la cruz, bueno, desde la tradición cristiana, cuando está en la cruz y dice, perdónalos, Dios mío, porque no saben lo que hacen. Esto es bien interesante, de hecho lo vi también en un meme, no esta frase ni referida a esta situación en particular,
sino más bien, em, ¿cómo nos podemos, digamos, como impulsar a intentar perdonar a alguien? Pensar que el otro no es capaz o no fue capaz de darse cuenta de ciertas cosas, que probablemente él o ella no hizo, el acto con toda la intención, sino que simplemente fue incapaz, ¿no? Y precisamente, probablemente a esto, alude la frase de Jesucristo, ¿no? Ellos no saben lo que hacen, no, son muy incapaces, perdónalos, ¿no? En este sentido, considerar al victimario como una persona que no fue o no tiene esta, sí, la capacidad para hacer determinadas cosas de manera medianamente elocuente, ¿no? O para es que no quiero caer en lo bueno, ¿no? No quiero decir para no hacer para hacer cosas buenas, eh, probablemente nos ayude quizá a perdonar, pero en ese sentido también hay, no sé qué les parezca, pero parece ser que hay una especie de ego, ¿no? Yo soy capaz de darme cuenta de cosas que tú no eres capaz, y en ese sentido, para mí es más fácil perdonar, ¿no? Yo llevo las de ganar en ese sentido, porque yo reconozco algo que tú fuiste incapaz. No sé si me explico hasta aquí. Lo dejo, planteado así sobre la mesa. Te doy la palabra, Luis Miguel, y después Esther, por favor. Pues es que mira, a propósito del juego entre medios y fines, ¿no? En el perdón, pues dos cosas, ¿no? La primera, cuando tú nos mencionabas lo de nuestro presidente, ¿no? Don Andrés, y la disculpa de España, ¿no? O sea, en ese sentido sí que parecía que el perdón, por más histórico y por más pueblos que él quisiera mencionar, era una cuestión de medio, ¿no? También es verdad que eh, eh, yo no suelo ver como tanto cine mexicano, ¿no? Que me iba a disculpar por eso, bueno, sí, sí. Pero justo ayer vi una película que creo que se llama Cero y Van Cuatro, ¿no? Donde ocurre que es un hombre, el actor es el que, bueno, si han visto la película del infierno, es el que la hace de el chaparrito, ¿sabes? Que tiene un hermano y con el que comienza casi toda la película, un gemelo que es el que lo traiciona, ¿no? Y lo vende. Pero a lo que voy es que él empieza en una iglesia, ¿no? Muy triste, pidiendo precisamente la ayuda de Dios, y como llega un momento en el que no sé si es por conciencia o no, pero dice, pues, ¿por qué? O sea, si tengo aquí al lado, ¿no? De la Virgen el dinero que necesito para ayudar a mi hija y Dios no me lo va a dar físicamente porque Dios no está físicamente aquí conmigo, ¿por qué pierdo mi tiempo pidiéndole a Él, ¿no? Cuando simplemente voy y robo, ¿no? Pero no lo voy a hacer como un robo de mala onda, ¿no? Sino es como una especie de robo con un buen fin, ¿no? Porque es para salvar a mi hija. Entonces él sale, ¿no? Con el dinero y justo en la entrada de la iglesia está un universitario, pero que es como un periodista, ¿no? Entonces al chocar, se cae la Virgen, se cae el dinero, sale el padre gritando, han profanado la iglesia, se han robado a la Virgen y no sé qué, ¿no? Entonces, para no hacer tan largo el cuento, empiezan a golpear al universitario, ¿no? El universitario, por supuesto, en estos estereotipos, ¿no? Pues es alguien que tiene que ser ateo, ¿no? Entonces empieza ahí toda esta situación muy mexicana, digo yo, en el sentido de que lo empiezan a golpear, ¿no? Porque se ha robado algo, ¿no? O sea, viene toda la gente, ¿no? Que estaba ahí cerca de la plaza, lo golpean y todo, y dicen dos mujeres, ¿no? A grandes, ancianas. Bueno, pero no, hay que perdonarlo, ¿no? O sea, tampoco vamos a matar a un ratero, ¿no? Porque pues, no, eso no sería muy digno de los católicos. Entonces dicen, bueno, vamos a perdonarlo, pues que rece un Ave María, ¿no? Y lo reza, ¿no? O sea, para mala suerte de estos católicos que están haciendo ironía con esto, lo reza el universitario. Dice, bueno, pero pues ese Ave María todo el mundo se lo sabe, mejor un Padre Nuestro, ¿no? Y entonces ahí va, ¿no? Y ese universitario demuestra que en algún momento de su infancia lo hizo, ¿no? Y se los aprendió. Y llega el padre y dice, no, pues como que esto es muy fácil, ¿no? Y digo, pues es la ironía,
y parece, no sé, ¿no? Pero dicen, mejor el credo, ¿no? Ya si rezas el credo, pues ahora sí ya tienes el perdón, ¿no? O sea, ya tienes la golpiza, ¿no? Pero por lo menos la vas a librar, ¿no? Y el otro tipo, chaparrito mexicano, el otro actor, como que ya de pronto empieza la culpa, que era algo de los temas con los cuales habías iniciado el café, ¿no? Y al ver que ese tipo está salvándose, ¿no? El pellejo y el dinero, por supuesto, como que entiende que el fin que era el robo el dinero para ayudar a mi hija, de repente era como el robo para ayudar, ¿no? Y entonces dice, ¿qué pasa si mejor antes de ayudar a mi hija, lo ayudo a él, que sí lo están golpeando, lo están matando, y yo de alguna manera esto que había robado, lo regreso y quedamos como tablas, ¿no? Por lo menos quedo yo en paz, ¿no? Entonces se regresa y quiere decirle, ¿no? Pero por supuesto, y ahí ya todos los católicos y cristianos, pues como que por más escucha que siempre dicen que tienen, pues no lo pela, ¿no? Hasta que ya es cuando lo van a ahorcar al universitario, que él ya empieza a decir esto, ¿no? Es que fui yo, ¿no? Perdóname y todo. Entonces, o sea, vamos, la muerte no se pudo evitar, ¿no? Pero al menos pareciera que hay una especie de perdón y de justicia en tanto que aquel que había ocasionado todo esto, y quizás un poco con el tiempo, como se dice la frase, ¿no? El tiempo nos pone a todos en nuestro justo lugar, ¿no? Entonces pareciera que entonces sí, en efecto, ahí cumplió toda esa situación, ¿no? Entonces por eso decía yo hace rato que es como una especie de juego, ¿no? De un juego en el tiempo, de medios y fines. Claro, a veces la perversidad humana, más allá de decir mexicanos o no, es muy engañosa. No sabemos cuándo alguien ve en un fin un medio más, ¿no? Y continúa haciendo esto, ¿no? Entonces ya hasta ahí lo dejo. Perdona por la extensión. Gracias, Luis Miguel. Bueno, yo no he visto la película ni la del infierno, entonces para mí fue como difícil con- concatenar todo esto, pero, eh, o sea, me gustaría que, sí, nuevamente retomando el asunto de los medios y fines, em, bueno, es que no sé, me parece que hay una clara distinción entre el papel que está jugando quien va a otorgar el perdón y quien lo solicita, ¿no? O quien lo pide. Eh, Probablemente en alguno es más, evidente que se juega un medio, ¿no? El medio es, esa posibilidad, ese camino para conseguir algo. De hecho, me parece que el ejemplo más ilustrativo es el asunto político, ¿no? Se están jugando intereses políticos, económicos ahí, y yo diría, se está profanando de alguna manera con la cuestión del perdón, simplemente salir a declarar yo perdono, o perdón, pido perdón por los hechos, ¿no? Cometidos por en tal año, ¿no? Bueno, no sé si en algo cambia, ¿no? Al menos en el terreno político, y ya sabemos, también el terreno político está, pues lleno de mucha hipocresía, evidentemente. Entonces, pero bueno, iba en ese tono la pregunta. Ahorita te doy la palabra, Esther. Ya, bueno, casi nos aproximamos al final del café y me gustaría retomar nuevamente la pregunta que dio título, ¿no? ¿Qué perdemos cuando perdonamos si es que perdemos algo, ¿no? Me gustaría que lo vayan como intentando visualizar, lo vayan intentando responder. Y por otro lado, me preguntaba si el perdón es una forma de venganza. Justamente, Schiller o Schiller, ¿no? Tu autor predilecto, Luis Miguel, bueno, fue uno de los más grandes literatos en Alemania, y él nos dice que el perdón y el olvido es el más alto, digamos, es la forma más suprema de venganza en un hombre bueno, ¿no? Es más o menos por ahí lo que él afirma. Entonces, en este sentido, ¿el perdón es una forma de venganza? ¿Qué opinan? Y ahora sí, Esther, ahora sí te dejo hablar. No voy a responder nada de lo que preguntaste. A ver, yo pensando, uno, la idea esta de que el perdón lo hago sobre todo por mí, me parece un poco paradójica, porque entonces el perdón se convierte en un acto egoísta, cuando pretende ser un
sentimiento, no sé, de generosidad. Entonces, si el perdón es egoísta, ¿por qué nos interesa tanto el perdón? O que el otro nos pida perdón. Respecto a cuando Jesús dice, perdónalos, ellos no saben lo que hacen, me parece, digo, no tengo la menor idea, yo no sé nada de cristianismo, no voy a tratar de interpretar, pero me parece que lo que nosotros decimos cuando alguien te dice, bueno, ya, perdónalo, no pasa, creo que tiene que ver con, son falibles, ¿no? O sea, es más, yo creo que cuando perdonamos a alguien, lo que estamos diciendo es, pues yo también lo hubiera podido hacer, o sea, reconociendo que también lo hubiéramos podido hacer y por eso, pues, aceptamos, ¿no? Porque si no, si nosotros no perdonamos, si nosotros un día caemos en un acto como esos, pues no vamos a merecer el perdón tampoco, ¿no? Entonces, ahí se me hace un poco conflictivo este tema de perdonar por uno mismo. Y la tercera cosa que iba a decir ya se me olvidó. Ahorita, Perdón. No, perdón. Era esto relacionado con el perdón y el olvido. Porque yo creo que cuando se dice ni perdón ni olvido, lo que se está diciendo es estos actos que estamos señalando no se van a perdonar nunca porque no merecen el perdón, porque en el momento en que merezcan el perdón, pues otros los pueden hacer, ¿no? Pensando que a ellos tampoco les va a pasar nada. O sea, si pensamos un poco en todos los psicópatas que en algún momento llegan al poder y creen que pueden hacer lo que quieran y no pasa nada y nadie se va a enterar, o si se enteran no importa porque estamos Pinochet, ¿no? Estamos justificados por un bien supremo que son los Estados Unidos, no, los valores occidentales y cristianos, bueno, lo que sea. Entonces, no, yo creo que hay cosas que uno sí, efectivamente, no debe ni perdonar ni olvidar. No sé, o sea, estas cosas que decían, bueno, a nivel personal y a nivel social. A nivel social me queda clarísimo. A nivel personal, lo que decía Elsa, bueno, yo no sé si yo tengo que perdonar a mi hermano que abusó de mi hija y que, bueno, mi hija está en tratamiento, pero no sé si lo tengo que perdonar. O sea, y lo digo realmente, porque yo no sé si eso que cometió fue un error, y todos cometemos errores, o es un acto imperdonable, ¿no? Porque le hace daño a una persona, porque le hace daño a una persona, punto, ¿no? Claro, que además no se puede defender, etc. Ya, gracias. gracias, Esther. Esto que comentas me recordó también a esta pequeña, gran diferencia, creo yo, que hay entre perdón e indulgencia. Estaba viendo la etimología también de indulgencia para más o menos como dilucidar qué diferencia podría haber entre los dos términos. Indulgencia tiene de raíz la cuestión de la deuda. Entonces, probablemente, por ejemplo, en los crímenes de Estado, si se habla de no perdón y no olvido, o en este caso tendríamos o podríamos más bien llamar ni indulgencia ni olvido, en la medida en que evidentemente hay una deuda, ¿no? Del Estado o quienes lo dirigen con el pueblo, ¿no? Una deuda, insisto, en estos hechos que se repiten, no son casos aislados, no son casos que pasen cada 20 o 30 años, son cosas que pasan todos los días y las leyes pues simplemente no actúan, ¿no? O quienes están, quienes tienen las riendas de las leyes y que tienen que abogar por la justicia, supuestamente, pues no, nunca lo han hecho, ¿no? O demuestran todos los días que no lo hacen, ¿no? Entonces, quizá ahí se tendría que hablar de que efectivamente hay una deuda, ¿no? Por eso no tendría que haber indulgencia por parte del pueblo con respecto a las leyes. Pero bueno, eso ya es mi interpretación, nada más se las comparto. Tengo la manita levantada de Daniel, por favor, Dani, y después Dulce. Pues ahorita me estaba acordando, ya que Luis Miguel empezó con las referencias pop, de una canción de Los Luthiers, que espero que conozcan todos. Si no, pues lo lamento, va a haber spoilers. Justo la canción se llama Perdónala, y le va contando como a sus amigos, pues que ya no puede perdonar a su mujer, y ellos le dicen, no, pues perdónala, 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 a pesar de todo lo que le estaba haciendo a él. Hasta le dice los amigos, todas las parejas se persiguen con una hacha, cosas de ese estilo.
hasta que pues se mete con los amigos y ya dicen, bueno, ya no la perdones, guácala con esa mujer. Y justo dice, lo último que hizo fue tremendo, eso sí no puede perdonarse. Esa tarde cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse. Entonces estaba pensando en qué pasa cuando el perdón no es un objeto de deseo, que conforme lo que decías de deseo, bueno, de el perdón como venganza, cuando te perdonan en contra de tu voluntad, cuando el perdón conlleva más males de los bienes que trae, cuando ya estás perdonando cosas que no deberías. Es decir, no tenemos como un catálogo de cosas que se puedan perdonar y cosas que no, sino que es a juicio de cada quien y muchas veces contra tu propia integridad. Así que estaba pensando esas dos cosas. Yo creo que sí, la venganza sí puede ser una forma de venganza, y también de hacerte daño a ti mismo. Así que estaba pensando justo en eso y eso me llevó a pensar en si uno puede perdonarse a sí mismo cosas. O sea, ¿cuál sería la dinámica dentro del perdón hacia uno mismo? Y ya. Gracias, Dani. No sé si ahí entraría lo que se mencionó hace ratito sobre el arrepentimiento, que el arrepentimiento es una consecuencia que no viene dada con el perdón, no, o no forzosamente en todos los casos, sino que en otros es una consecuencia que viene después, ¿no? Pero ahí es cuando, o sea, en el arrepentimiento se ve implicado un sentimiento de, o sea, efectivamente no hay un perdón a la ligera, sino que más bien, o sea, es bien implicado un sentimiento de culpa, ¿no? Donde el victimario se reconoce con la culpa, ¿no? No es así como de pido perdón y ya, ¿no? A la ligera, sino que más bien, efectivamente, ahí se está dando como el proceso, ahí está la carnita del perdón, ¿no? En el arrepentimiento. Y bueno, es muy interesante, ¿no? Creo que tampoco lo planteamos aquí. Es una lástima sobre si uno se puede perdonar a sí mismo. Eh, no sé, quizá a nuestro yo del pasado, de hace 2 años, quién sabe, no lo sé, pero sería interesante pensarlo. Dulce, por favor, y después Emiliano. Bueno, Dulce, ¿no te escuchas? Ah, ya. perdón, ya. No sé si voy a responder igual a las preguntas y con estas últimas participaciones, pues tendría más que decir y voy a tratar de mezclar mi participación que tenía prevista y lo nuevo, pero algo que me hizo ruido a lo largo del café es que se habla mucho del victimario y bueno, no se menciona a la víctima, pero pues damos por entendido que muchas veces somos nosotros. Yo no dudo, más bien no niego que haya víctimas como de abusos, de violaciones de los dictadores, por supuesto que sí. O sea, en eso yo no lo cuestiono. Pero en nuestras pequeñas historias, la mayoría de las veces el otro es el victimario, ¿no? Uno es la víctima y uno como que a veces necesita o quiere escuchar que la otra persona le pide perdón, ¿no? Y yo creo que, aunque a veces es de dientes para afuera o de una manera muy, muy común, muy para llevar la vida como es, pues se dan estos perdones o se piden estos perdones, pero al final de cuentas creo que muchos lo que esperan es que el otro reconozca que hubo una falta, que hubo algo ahí. Y bueno, esto no siempre coincide y mucho menos con lo que ya se dijo antes de que a veces la otra persona ni siquiera se ha dado cuenta que nos ha afectado, incluso con actos quizá violentos, con actos quizá bastante fuertes para nosotros, pero pues a veces la otra persona pues ni en cuenta, ¿no? Y yo me pongo, bueno, me pregunto, no solo no nos pusimos a hablar sobre perdonarse a uno mismo, pero también, o sea, uno que busca cuando necesita que el otro le perdone, ¿no? O sea, se habla mucho de que los otros nos pidan perdón, pero también, bueno, no sé, yo siento que sí, la mayoría hemos tenido la necesidad de que alguien nos perdone algo. Entonces, bueno, pues solo sería como ponerlo sobre la mesa. Digo, quizá en algún otro momento se continúe este café y pues ya sería todo. Gracias, Dulce. De hecho, creo que otra de las preguntas que se quedan pendientes es ¿cuánta voluntad o en qué medida la voluntad se juega para otorgar el perdón? Porque
si asumimos que el perdón implica una remoción, sí, una remoción de sentimientos, es volver como a traer al presente el episodio, pues es difícil, ¿no? En muchos casos otorgarlo. Entonces, ¿qué tanto de la voluntad de querer zafarse, ¿no? O de querer liberarse de ese episodio, de esa situación, se está jugando ahí? Muchas, personas, o sea, no solamente el victimario es: "Me rehúso a pedir perdón", sino que incluso también la víctima, ¿no? "Me rehúso como a dejar ir esto a pesar de que me esté haciendo daño, asumo que sí, quizá todo el daño que me pueda estar generando esto, de traerlo aquí acumulado, y sin embargo, no, porque nuevamente el asunto que comentaba Esther, el egoísmo también, ¿no? La soberbia. Sí hay que decir que probablemente quien va a otorgar el perdón está en una condición, digamos, en un nivel más arriba, llamémoslo así, que quien fue su victimario. Pero bueno, sería interesante también preguntárnoslo. Emiliano, por favor. A ver, voy a intentar ser breve porque ya nos queda muy poco tiempo. Por un lado, yo creo que si el perdón es una clase de negación del impacto de los actos de quien cometió una falta, entonces el perdón debe ser algo que se debe tomar con muchas pincitas y debe haber muchas cosas muy imperdonables. Pero justo no creo que el chiste, y pienso muy específicamente en el caso que diste, Esther, o sea, un familiar que comete un acto terrible en mi contra o en contra de uno de mis hijos, en contra de alguien que yo amo mucho, que yo lo perdone no tiene propiamente que ver con que no piense denunciarlo y hacer que se vaya al bote, ¿no? Ni con que deje de sentir un gran enojo dentro de mí y quiera estrangularlo. Tiene que ver con que yo pueda soltar el dolor terrible que siento dentro de mí por el acto que presencié, ¿no? Y en ese sentido, regreso un poco a la idea de lo de la justicia, o sea, creo que sí, parte, y esto es muy especulativo, ¿no? Pero parte de lo que para mí es muy esencialmente perdonar tiene que ver con que hay un sentimiento de que algo pasó injusto en el mundo. Injusto no porque justo alguien tenga una intención negativa de algo, puede haber sido accidental o podemos estar en el lugar de Jesús diciendo todas las chingaderas son accidentales, ¿no? Yo creo que el asunto es que nos sentimos mal con el mundo, no nos gusta cómo pasa lo que sucedió, o que suceda como haya sucedido, o que esté sucediendo como sucede. Y entonces queremos que o el mundo o alguien particularmente en el mundo nos pida perdón. Y por el otro lado, cuando yo voy y le pido perdón a alguien, y también es de nuevo muy en el plano de lo muy utópico, yo quisiera pensar que pedirle perdón a alguien es querer soltar el propio dolor que yo traigo atado al dolor que le generé al otro. Y entonces, para poder soltar mi dolor, quiero ayudar a que el otro primero suelte su propio dolor y por eso le pido perdón, no para que no me castigue, que pareciera que es la razón principal por la que pedimos perdón, para que no haya una bronca, ¿no? Yo recuerdo cuando era chiquito y le pedías perdón al otro niño para que no le dijera a la maestra. Y eso era pedir perdón. Entonces, bueno, creo que nos va a faltar tiempo para discutir todo lo que podemos discutir y hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, Emiliano. Pues no sé, este café ya está a 2 minutos de terminarse prácticamente. Simplemente, bueno, comentarles o compartirles que a partir de la pregunta que dio título al café, ¿qué perdemos cuando perdonamos? Creo que yo me quedo también con esa espinita de perdemos la posibilidad de vengarnos, ¿no? Porque también la venganza es, pues, sí se disfruta, ¿no? La verdad, o sea, es como intentar, o sea, el mismo hecho de pensar, nada más de pensar, ¿de qué manera puedo hacer sufrir de la misma manera a esta persona como lo que a mí me provocó, ¿no? O sea, la venganza es muy, por supuesto que hace daño, ¿no? Pero también hay un placer ahí. Entonces yo en este momento diría, ¿qué perdemos cuando perdonamos? La posibilidad de vengarnos. No sé si alguien más quiera compartirnos algo que le sugiera la pregunta o se la llevan mejor. No hay ningún problema, ¿eh? No están obligados. Luis Miguel, por favor. No, bueno, yo ya así rápido, ¿sabes? Es que Sheila, me hiciste pensar muchas cosas, pero así como dos rápidas, ¿no? ¿Qué perdemos cuando perdonamos?
pues sí tiene que ver con ese Schiller del cual es muy poco trabajado, ¿no? En el cual él ve en el mal, ¿no? En el hacerlo, una gran satisfacción, ¿no? Algo muy, muy erudito, por supuesto, pero que también tiene que ver en el fondo con la libertad. O sea, la libertad no siempre está vinculada con la bondad, ¿no? También tiene unos actos cuyos efectos son atroces ante la propia humanidad, ¿no? Pero bueno, también es verdad que gracias al perdón, pues podemos llevarnos muy schillerianamente o el himno a la alegría, ¿no? Y ya con eso terminaría. Gracias, Luis Miguel. Elsa, ¿nos quieres decir algo? Sí, yo me quedo pensando que lo que pierdo es la victimización cuando perdono. Entonces, ya me coloco en otro plano. Gracias, Elsa. ¿Alguien más? Pues bueno, si no hay nada más que decir de su parte, pues yo les agradezco una vez más que nos hayan acompañado al café. Con mucha emoción les queremos compartir que hoy, bueno, más bien este café en particular es el número 99 que hacemos a través de Zoom. El próximo lunes es el número 100 y estamos muy emocionados, pero también tristes porque no queremos llegar en esta modalidad al 400 o al 500 y ya morimos por estar así como que frente a frente. Entonces, pues nada, les compartimos que el próximo lunes tenemos, ya saben, café y por ser una ocasión especial, por supuesto, quien coordina este seminario, Esther Charabati, va a dirigirlo, lo va a coordinar. ¿Sobre qué va a ser el café, Esther? Selfie, luego existo. Es una Selfie, luego pregunta. Selfie, luego existo. Entonces, bueno, los invitamos a que nos acompañen. Van a pasar cosas muy, muy hermosas, porque como en el 50 seguramente va a haber un brindis para festejar, aunque sea a la distancia, pero seguro lo va a haber. Entonces, ojalá nos puedan acompañar con su cafecito, el vinito o el juguito, lo que puedan, el ponchecito también por el frío. Entonces, bueno. Y otro aviso parroquial que ya les habíamos comentado desde antes. El próximo 19 de noviembre se festeja o se conmemora, ya no sé cuál es el término más apropiado, el Día Mundial de la Filosofía. Entonces, pues evidentemente nosotros tenemos que festejar también. Vamos a organizar un maratón filosófico a partir de las viñetas de Quino de Mafalda. Entonces, ya en estos días o en horas probablemente les estaríamos compartiendo en redes sociales los temas y los horarios para que, bueno, se vayan inscribiendo. Vamos a mandarles la liga de un formulario de Google Docs para que puedan inscribirse en los cafés y, bueno, pues tengamos, digamos, más control de todos los que tengan, para que todos tengan acceso, ¿no? También, porque las salas también con mucha gente nos abruman, ¿no? Y para que todos estemos a gusto, pues optamos por esa opción. Pero por lo pronto, pues nada, les agradecemos y ya saben, los invitamos el lunes a que nos acompañen. Emiliano, por favor, querías decir algo. Tienes el micrófono apagado. Es más bien una duda, porque como es la primera vez que participo con ustedes, no recuerdo lo que dijiste al principio de qué días son los días que hay café. Entonces, ¿me pueden repetir esa información? Sí, los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Ah. Entonces, pues ojalá nos puedas acompañar a todos y bueno, igual nuevamente Jonathan, que estaba por aquí, creo que ya se fue. Ya se fue. Sí, bueno, Perdona, los demás ya nos conocen. Sí, ¿algo más? 7, perdón, no, nada más. De acuerdo. Sí, no, pensé que nos decías algo más. Pues nada, muchas gracias a todos. Adiós. Gracias, Mariana. Gracias, Elsa, nos vemos. Buenas noches a todos, hasta luego. Chao, Elsa. Bye, bye. 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 Bye.